Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Mili, Gaby, Magnolia. Hola Flor. Hola Mariel, Katy, Carla. Hola Maribel. Bienvenidos entonces a todos a esta segunda, que ahora retomamos entonces la parte de la guerra espiritual, habiendo terminado la parte de las maldiciones y la sanidad interior, la limpieza interior y la sanidad interior. Entonces ahora retomamos el tema de la realidad de la guerra espiritual, todo lo que ya un poco habíamos visto. En estas charlas que vamos a estar viendo en estos días, vamos a repasar algunas cosas porque el tema lo dejamos stand-by, lo dejamos parado hace como 4 meses, por lo tanto conviene retomar un poco las cosas. Vamos a hacer un pequeño repaso de un par de, sobre todo de los últimos. Y hola Blanquita, hola Adriel, bienvenido. Y, y, y vamos después a continuar con el tema enganchado. Entonces la charla de hoy es la realidad de la guerra espiritual. Una de las cuestiones más polémicas es si puede un verdadero creyente estar endemoniado o no. Observen que no estoy hablando de posesión demoníaca, sino de demonización. Posesión indica propiedad y control absoluto, ¿no es cierto? Yo poseo una cosa, me pertenece y es mía. Los creyentes, incluso aquellos desobedientes, y pertenecen a Elohim y no a Hasatán. Esto es un punto que es necesario dejarlo bien establecido. Por lo tanto, el diablo no puede controlarlos por completo. La demonización, sin embargo, es algo distinto. Por demonización entendemos que Hasatán, a través de sus demonios, ejerce un control parcial directo sobre una o más áreas de la vida de un creyente o un no creyente. Los que hayan estado estudiando todas las partes de la limpieza interna y la sanidad interna, ¿no es cierto?, van a saber un poco de a qué nos estamos refiriendo justamente. ¿Puede realmente suceder esto a los creyentes? Según las escrituras y la experiencia de los creyentes, la respuesta es un absoluto sí. Las escrituras advierten al creyente que no caiga en la condenación del diablo, lo cual no puede ser una advertencia para si no existiera la posibilidad, o que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. En Timoteo Aleph, en el capítulo 3, también nos habla de creyentes que se han apartado en pos de Hasatán, en Timoteo Aleph, en el capítulo 5, de manera que tenemos la clara posibilidad de que estas situaciones lamentables sucedan. Hola César, bienvenido. El apóstol Kefá escribió para advertir a los creyentes del terrible peligro que corrían como resultado de los ataques de Hasatán. Le dijo que si no aprendían a resistirles firmes en la fe, podían ser devorados por él. En el capítulo 5 de su primera epístola lo dice. Son palabras fuertes verdaderamente. No es de extrañar que Shaul escriba acerca del peligro de que los creyentes ignoren las maquinaciones del enemigo en Corintillín Bet. Mucho se está escribiendo hoy en día acerca de los demonios, tal vez demasiado. Algunas de las cosas son excelentes y otras son muy malas. Los estudios sobre Hasatán tienden o bien hacia el sensacionalismo amarillista o bien hacia un dogmatismo rígido en el cual no nos movemos, o nos movemos demasiado o no nos movemos. Como de costumbre, hay que buscar el equilibrio en todas las cosas. Para muchas personas, la única teología de los demonios que tienen está basada primordialmente en la experiencia subjetiva. Creen sin reservas lo que los demonios les dicen y escriben libros de acuerdo al tema. Estos son los que canalizan normalmente. Esto combinado con su subjetivismo emocional, su tendencia a ver todo lo malo, todo lo personal, todo funcionamiento social defectuoso como principal y directamente demoníaco, ¿sí? Y siempre lo son de forma indirecta por lo menos, divide aún más a la congregación en este aspecto crucial de la realidad y aparta al incrédulo de Mashiach y de las escrituras. Este es el peor de los resultados, que aparta al incrédulo y le impide de llegar. Estas divisiones en las cuales la gente no se decide a
buscar un poco para ponerse de acuerdo y tener una comprensión de las cosas. Si Mashiach tuvo contacto con los demonios, eso quiere decir simple y sencillamente que existen y que podemos llegar a tener contacto con ellos, nos guste o no nos guste. De forma que más vale que aprendamos qué es lo que las escrituras dicen exactamente acerca de ellos. Por otro lado, están los otros, ¿no es cierto?, que cuya teología de los demonios está construida sobre sus propias interpretaciones limitadas de la escritura, con poca o ninguna experiencia directa de la confrontación continuada con los espíritus del mal, o inclusive negándolos en sí mismos, declarando lo que los demonios pueden o no pueden hacer si producen sus libros desde esa perspectiva monocultural y dogmática. Y generalmente son más teóricos que prácticos estos libros y no corresponden a la vida real. El resultado es la congregación dividida de nuevo, siempre la congregación dividida. Ay, perdón. Y lo que es igual de trágico, millones de personas terriblemente heridas, tanto creyentes como incrédulas, quedan sin ayuda o recurren a consejeros que bien pueden ser ateos, inclusive ocultistas que ni siquiera saben que los están sirviendo, ¿no es cierto? O inclusive creyentes sin experiencia en el campo de lo demoníaco. Pueden resultar muchas más personas lastimadas de lo que sanadas. La escritura que se opone a la experiencia es una cosa desafortunada, es antibíblica y es antilógica. Jamás en la palabra de Elohim se presentan las dos cosas como mutuamente excluyentes. Siempre se consiguen como dos caras de la misma moneda. La revelación escrita de Elohim es las escrituras, pero esa revelación no viene de una forma teológica abstracta, ¿no es cierto?, en un disquete que nos meten en la cabeza, ¿no? Sino que viene de manera histórica, de manera vivida, de manera a ser percibida a medida que Elohim se va dando a conocer a su pueblo y al mundo en el contexto de la experiencia humana. Un conocimiento de Elohim divorciado de la experiencia divina es lo que condujo a cosas como las cruzadas, la Inquisición y otros capítulos de la colonización del mundo pagano realizados por la cristiandad organizada, demasiado vergonzosos para ser narrados. Reconocemos esto en nuestra evangelización. Casi siempre expresamos que queremos ayudar a la gente a encontrar a Mashiach como su salvador personal y sabemos que no basta con informarles acerca de Elohim y de Yahshua, del plan y todo eso, sino que tienen que experimentarlos en persona. Si no, no sirve ya de nada absolutamente. Elohim debe ser experimentado antes de ser comprendido. También reconocemos esto en cierta medida en nuestra elaboración en general de la teología que tenemos. Entendemos que la verdad de Elohim no es descubierta en primer término por el cerebro humano, sino por el corazón mediante la revelación del Ruach HaKodesh. Si Él no intercede por nosotros, no conseguimos entender esas cosas. De manera que es necesario tener ambos procesos juntos. ¿Por qué desconfiamos tanto los creyentes de la experiencia con el mundo espiritual entonces? ¿Pueden los teólogos elaborar realmente una teología de Hasatán y de los demonios que sea al mismo tiempo verdadera y útil para ser aplicada para el ministerio mientras estudian sus Biblias sentados en despachos cerrados con los cuales no tienen ninguna experiencia personal con nadie que padezca estas cosas ni ninguna nada absolutamente? ¿Realmente es posible hacer esto? ¿Es posible tener una experiencia práctica de las cosas si nos quedamos encerrados en casa? Si los teólogos en cuestión no presentaran en sus estudios prejuicios limitadores acerca de lo que los demonios son o no son capaces de hacer, teoría no comprobada por su práctica normalmente, porque las cosas que presentan son teorías muchas veces que no han comprobado jamás, pero que las dan por sentadas como tales. Hola Jorge, bienvenido. Realmente si no hicieran estas cosas, por lo menos podrían, utilizando únicamente las escrituras, elaborar directrices para una demonología práctica que después fueran siendo probadas en la experiencia, que es más o menos el sistema de ensayo y error, ¿no es cierto? Bueno, vamos poniendo en práctica y vamos viendo si realmente estas cosas responden a estas teorías o no. Si no corresponden, se eliminan simplemente.
basándose en los resultados de estas experiencias, tendrían entonces que reajustar su demonología, si es caso necesario, para adaptarla a lo que hayan aprendido o no. Y ese es un problema que la mayoría de los escritores tienen, ¿no es cierto? Se niegan de plano a tener que cambiar lo que ya han emitido por miedo aparentemente de pasar por ignorantes o lo que sea, ¿no es cierto? El problema del fracaso que tiene el ser humano. Por lo tanto, la interpretación bíblica correcta es aquella que se revela más consecuente con la experiencia, evidentemente, ¿no es cierto? Es una cosa que si en la vida práctica funciona de esta manera y lo que vos me estás diciendo ahí escrito no funciona directamente, no sucede como estás diciendo, bueno, entonces no es correcto lo que se está afirmando. La teología que es contradicha o al menos cuestionada por la vida práctica necesita ser reexaminada y en buena medida es lo que nosotros estamos haciendo aquí en este caminar las escrituras, ¿no es cierto? Justamente reestudiar todas las cosas para ver si realmente está bien la interpretación a la cual hemos sido sometidos para enseñanza, ¿no es cierto? Afirmar que la teología debe mantenerse incluso si es desafiada por una experiencia continuada constituye un legalismo. Eso es ser legalista, realmente es un fariseísmo, un dogmatismo y es la evidencia de una arrogancia sutil, ciertamente. Mantener una teología que hiere a las personas ya heridas es pecado. Es transgresión porque es lastimar a los que están lastimados, es más lastimarlos más todavía. No podemos sacrificar a la gente en el altar de las presuposiciones teológicas y mucho menos en el altar del orgullo propio. En la restauración muchas de estas cosas están siendo revisadas y eliminados muchos errores. Como consecuencia del auge racionalista del siglo XVIII, ¿no es cierto?, cuando se implanta el racionalismo, que es en el movimiento que fue conocido como la Ilustración, la teología occidental perdió una comprensión intuitiva e histórica del mundo espiritual, realmente. Y como en todas las otras áreas donde la congregación ha pasado por alto o resistido alguna dimensión de la realidad bíblica, generalmente la espiritual es la que tiramos al costado, el proceso de redescubrimiento por lo general viene a través de la experiencia, porque en la experiencia esas cosas suceden y es inútil barrerlas debajo de la alfombra, es inútil decir que no existen en la letra si en la vida real se ven y suceden esas cosas. Entonces esta experiencia cuestiona la teología en ese punto particular. No obstante, el statu quo siempre va a resistir a los restauradores y eso es un hecho que se sucede en todas las épocas en las cuales hay procesos de restauración y limpieza. Los teólogos y maestros de las escrituras de ese status quo, justamente, si tienen un concepto elevado de la escritura, si en verdad la aman y la tienen en gran estima, van a volverse a ella, no para desafiar abiertamente sus propias presuposiciones, sino para defenderla de errores que pudieran existir. Los restauradores, por su parte, si tienen las escrituras también en alta estima, también se volverán a ellas. No podemos entablar ningún tipo de discusión sin recurrir a ambas partes a las escrituras en todo momento. Y si son sinceros, lo harán no para demostrar que tienen razón y que sus hermanos del status quo están equivocados. Mirá, esos legalistas estaban todos mal. No, sino para comprender mejor lo que les dice su experiencia. Justamente, si vemos que alguna cosa en la experiencia está dando pálpito de que algo está pasando, no nos sucede solamente a nosotros, sino a muchas otras personas, es hora de mirar a nuestro alrededor a ver qué es lo que está sucediendo. Al final de cuentas tenemos que tener en cuenta también que las escrituras son un libro que crece y se desarrolla en el tiempo y que no todos los tiempos han tenido posturas exactamente iguales o estáticas de las escrituras mismas. Hay momentos para una cosa y momentos para otra, ¿no es cierto? Nos dice Eclesiastés. Y en este momento, por ejemplo, no estamos en una etapa, por ejemplo, de expansión, como fue la de la era de Shavuot, al salir a llevar el Evangelio, sino de una etapa de recoger, ¿no es cierto?, a todo lo que estaba desparramado para pasar a la etapa siguiente. Entonces las premisas son diferentes de por sí. Tenemos que también adaptarnos a esas cosas. Por lo general,
suceden todas estas cosas, se pueden llegar a realizar con bastante tolerancia, ¿no es cierto? Los hermanos tendrían que estar justamente mirando, cotejando estas cosas con lo que dice la experiencia, porque de esta manera van a cuestionar ya sea la propia experiencia, la comprensión de las escrituras o las dos cosas. Porque a veces nos hemos equivocado en cómo interpretábamos las escrituras, a veces teníamos una comprensión equivocada de alguna parte, a veces esto, a veces lo otro, ¿no es cierto? Pero ya hemos descubierto tantas cosas verdaderamente que nos está demostrando que no siempre somos infalibles en lo que ya sabíamos, de manera que más vale que nos seamos humildes, coloquemos todas las cosas sobre las mesas y las revisemos a ver si lo que tenemos es realmente oro o si es oro falso. Hola Teresa, bienvenida. Entonces, si las experiencias son válidas, vamos a descubrir que las escrituras nos apoyan mucho más de lo que en un principio habíamos imaginado. En línea general, si las experiencias, o sea, son correctas verdaderamente y estamos siguiendo la línea de lo que el Ruach quiere mostrarnos en ese momento, de repente vamos a empezar a ver las confirmaciones por todas partes. Normalmente es así, mucho más justamente de lo que esperábamos. También nos vamos a dar cuenta que las escrituras nos obligan a formular de nuevo estas experiencias, si no irnos a los extremos. Una cuestión básica en todas estas cosas es no irnos jamás a los extremos. Hay un extremo y otro extremo, tenemos que buscar el medio, ¿sí? Vamos a reconocer también que nosotros como hombres que somos, ¿no es cierto? Como seres humanos estamos expuestos al engaño y al error. No podemos considerarnos por encima de todas esas cosas y decir, no, yo no me voy a equivocar, porque no es así como funciona. El resultado de todo debería ser una teología formulada nuevamente, más coherente con las escrituras y la experiencia, y que no por estar mejor de lo que estaba ayer es el punto final, es el paso final, sino que pueden venir más personas, ciertamente, esa es la idea del Padre, que agregarán nuevas revelaciones, nuevas formas de ver las cosas, nuevas cosas que el Padre va a mostrar. Esto es lo que está sucediendo hoy en la congregación con las nuevas experiencias respecto a los demonios, nuevas entre comillas, ¿no es cierto? A esto siempre los hemos tenido entre nosotros, ciertamente, pero como los teólogos, los maestros bíblicos conservadores llevan diciéndonos por muchos años, a medida que se aproxima el día de la batalla final entre el reino de Elohim y el reino del mal, ¿qué va a pasar? Va a haber un rebosamiento de maldad, ¿no es cierto? Un rebosamiento de perversidad demoníaca como no lo ha conocido la congregación ni el mundo desde los primeros siglos de la era creyente. Y aún así estamos acá discutiendo si están o no están presentes. Entonces tenemos que revisar un poco si creemos realmente en lo que está escrito o no lo creemos. Si hemos entrado en este periodo y la mayoría de los eruditos bíblicos sospechan que realmente estamos, y si no estamos ahí nomás, estamos al borde, ¿no es cierto? Exactamente en qué momento temporal estamos, no lo sabemos, pero sí que estamos muy cerca. Entonces deberíamos contar con que Hasatán se va a manifestar abiertamente y por medio de espíritus mentirosos y engañadores va a atacar a la humanidad en general y a la congregación en particular. Negar esto sería como estar negando lo que estamos afirmando por otro lado. Se ve mucha incoherencia en esta postura realmente, ¿no es cierto? Como que eso puede llegar a pasar en una pantalla, tipo en una película, puede suceder, pero no puede suceder a mí en la vida real. Hay una especie de negación de estas circunstancias que están escritas, que van a ser circunstancias que la gente que esté viviendo estos tiempos, y somos muy probablemente nosotros, tenga que atravesarlas de manera práctica y real. Así que es esto realmente lo que estamos presenciando hoy. Solo el tiempo lo va a confirmar, ¿no es cierto? Pero tiene todas las apariencias de ser el momento. Y si no lo es exactamente, estamos cerca de cualquier manera. Una cosa por sí es absolutamente cierta. Nuestra teología del mundo espiritual debe adaptarse a la angustiante realidad de la humanidad contemporánea, en la cual
estamos viendo las cosas empeorando en una magnitud y en una velocidad que nunca antes habíamos visto. En particular los que vivimos en Occidente, donde el materialismo es la religión de muchos, ¿no es cierto? El ocultismo, el satanismo, el movimiento de la nueva era, entre otros, florecen. Necesitamos algo más que una demonología teórica del statu quo, ¿no es cierto? Cuando el abuso sexual, incluso el abuso ritual satánico de los niños no es ya un secreto, sino casi una epidemia nacional, el Consejo, según el statu quo, no basta, es completamente superficial. Los demonios brotan donde corre el abuso. Los demonios brotan donde el satanismo, las prácticas ocultistas, los movimientos de la nueva era que no parecen tan malvados, ¿no es cierto? Y un montón de otras cosas florecen. Los demonios brotan donde está el flower power, simple y sencillamente. Parecía tan bonito, ¿no es cierto? Los demonios entran en los cuerpos y en la vida de los niños víctimas del abuso, especialmente en aquellos que han sufrido abuso ritual satánico y de los practicantes de la nueva era, aunque no lo sepan, aunque les parezca algo inocente. La congregación encontrará difícil traer salvación y sanidad a los supervivientes de un mal semejante si mantiene su teología impracticable del status quo sobre demonología experimental, ¿no es cierto? Ay, no sé, tenés que orar mucho. No se trata de esa forma y nada más, hay mucho más para hacer, hay mucho más para conocer y saber cómo posicionarnos correctamente. Si no sabemos cómo ayudar a los demás, no vamos a poder realmente ayudar a nadie en estos tiempos de tal gravedad en la que vamos a estar viviendo, ya estamos viviendo, sino, y mucho menos si se cierran por completo los ojos a esta realidad contundente. Hay muchas personas que cierran los ojos y prefieren no ver, no mirar, parece ser como que las cosas no existen, y no es así. Esto es cierto tanto en lo que respecta a la salvación como a la santificación. No es solamente necesario recuperar a las personas para que sean salvas en el momento en que lo vayan a hacer, sino que para que también sean revertidos en sus personas y sanados hoy mismo, como Mashiach mismo hizo y como los apóstoles hicieron en su momento, para que esas personas puedan ser útiles y no inútiles. Sí es salvo, pero sigue estando tan lleno de demonios como el primer día. Entonces, ¿cómo es la cosa? No sirve para nada, pero sirve para la edificación. No está saneado, no es una persona feliz, o sea, está todo mal en esas circunstancias. Se necesita llevar las cosas más adelante. Aunque en nuestros días se escribe mucho acerca de la guerra espiritual y mucha locura también, la congregación es aún básicamente ignorante del mundo espiritual. Los pueblos más primitivos, sí, en el sentido de que mantienen mucho más contacto con sus raíces ancestrales, que son tan rescatadas por los movimientos ecológicos, Nueva Era y otros hoy por hoy, por el contrario, ellos conocen intuitivamente la realidad del mundo espiritual. Saben que hay seres espirituales invisibles, tanto buenos como malos, que siempre interactúan con los humanos. Por esa razón luchan por mantener el adecuado equilibrio, o tratan de hacerlo, ¿no es cierto?, a su manera, en las relaciones con los espíritus, para evitar sufrir daño de parte de los malos y obtener ayuda de los buenos. Y por este motivo es mucho más probable que un ser humano común, así primitivo, ¿sí?, se incline por este tipo de comportamiento. Ellos no se consideran a sí mismos como adoradores de Hasatán, ni mucho menos como satanistas o personas que buscan el mal. Muchos de ellos, sí, hay, por ejemplo, hay brujos negros y brujos blancos, pero la división entre buenos y malos que ha sido elaborada por los humanos, ¿no es cierto?, lamentablemente no es la correcta. ¿Sí? Los dos son abominación para Yahweh, esa es la realidad. En verdad ellos están eligiendo entre malos y malos, no lo saben, pero consideran que están entre los buenos y los malos. De cualquier manera tienen un concepto mucho más realista de que existen estos poderes espirituales de lo que puede tener un científico cualquiera. En línea general, los científicos son completamente cerrados a este tipo de mundo, ¿no es cierto? Este mismo equilibrio es aplicado a la elaboración social de los bandos de oposición política, ¿sí?, con los cuales se mantiene el equilibrio social. De la misma manera, no hay unos contra otros, están todos del mismo lado, pero de esa manera mantienen a la masa bajo control. ¿Qué le sucede a la cosmovisión de estos pueblos cuando se convierten al cristianismo? Hablamos de esos pueblos que son supuestamente eran paganos. Por ejemplo, la colonización de América. No digo ahora, sino ya hace siglos. Bueno, pero ¿qué le sucede? Se hace confusa, se mezclan las cosas.
¿no es cierto? Que es lo que ha sucedido. Se agrega a Yahshua al panteón ya existente, ¿no es cierto? Exactamente igual que en la antigüedad. Entonces, si un pueblo derrotaba al otro, el Dios de la nación tal había vencido al Dios de la nación cual, ¿no es cierto? O sea, ese era el concepto mental. Un Dios había resultado ser más poderoso que el otro. Eso era en el pensamiento de la gente. En el caso de las civilizaciones como por ejemplo Asiria, Babel, Grecia, etcétera, ¿no es cierto? Podían reemplazar por completo y hasta hacer desaparecer dioses antiguos, ¿no es cierto? O podían incorporarlos en su propio panteón, como hizo Roma, que metía a todos en la bolsa, ¿no es cierto? O bien podía sincretizarlos, o sea, mezclarlos según características similares. Los dioses de la guerra, por ejemplo, el Marte romano y el Ares griego, ¿no es cierto? Los dioses eran dioses de la guerra, se unificaron en uno. Estas eran las diferentes formas de sincretizar todos estos dioses. De manera que si comprendemos un poco la mente de los antiguos, a los que llamamos antiguos, ¿no? Podemos comprender que cuando bajó fuego del cielo y ellos gritaron, Yahweh es Elohim, no estaban convirtiéndose de corazón, no estaban diciendo Yahweh es el único Elohim verdadero, simplemente estaban admitiendo que Yahweh era más poderoso que Baal. No hay mucha diferencia en lo que la gente hace hoy en día, lamentablemente. Ellos nunca terminaron de quitarlo de sus corazones porque siempre mantuvieron a todos los dioses, incluyendo a Yahweh, en un mismo instante. Para ellos eran todos... No, sí, él es el más poderoso, pero no era lo que Yahweh quería. Yahweh decía, no, no es que yo soy el más poderoso, sí lo soy, pero es que los otros no son dioses. Y esa parte no entró en la cabeza del ser humano, ni siquiera hasta hoy. Este concepto se extendía sobre todo a la parte, a la localidad de las cosas. Los dioses eran fuertes en sus propios territorios, ¿sí? De ahí que cuando llegaban a otro lugar, la tendencia era incorporar los dioses ajenos, de manera de, bueno, este nos va a ser una carta buena acá, ¿no es cierto? Porque este es local, entonces sabe, nos va a incorporar cosas. Y Yahweh les advirtió acerca de todo esto, pero sabía la forma en que pensaban. Realmente él sabía que no comprendían lo que les decía, porque aun cuando no lo hubieran adorado, de hecho, no hubieran adorado de hecho a los otros, ¿no es cierto? No era inclinarse a adorar, en sus corazones persistía el hecho de que había muchos dioses. Y Yahweh era uno más entre ellos. Ese concepto es el que tenemos que arrancar de nuestras cabezas realmente. A uno y a muchos les parece que la reivindicación de ser el único de parte de Yahweh es demostración de una postura egoísta. A muchos les parece, ¿no es cierto?, que dicen, no, pero Yahweh que se piensa que es el único. ¿No es cierto? ¿No dicen así muchos ateos? Bueno, es demostración de la postura egoísta de ese Dios primitivo que es Yahweh según ellos. Y lo recriminan de esa forma, cuando en realidad justamente es la centralidad del pensamiento. Esta comprensión se mantiene un tanto enterrada hoy, pero siempre presente. Podemos ver que se mantuvo siempre a través de la evangelización de América en los tiempos de la conquista. Clarísimo, la Iglesia Católica nunca la eliminó de todo de sus pensamientos y por eso se contaminó tanto con los paganismos. No estaba completamente limpia y entonces se terminó volviendo a revolcar en su vómito, creyendo erradicarlos. Al contrario, fomentó su permanencia y hoy están resurgiendo y demostrando que nunca fueron vencidos, que estaban ahí abajo, pero que necesitaban solamente un poco de espacio para poder salir como volcán. Hola Eduardo, hola Vivi, bienvenidos. Pero a nivel personal, el triste resultado a nivel mundial es que en general nuestras congregaciones están llenas de creyentes afligidos por la actividad de espíritus malos. Muchos son creyentes llenos del Ruach HaKodesh según la definición que se quiera, ¿tá? Porque no vamos a entrar en hasta dónde, cuál es la capacidad de llenura de cada persona, ¿eh? No vamos a entrar en eso en este momento. Desde cualquier concepto son personas que han recibido, en verdad, han creído en Yahshua, han recibido al Ruach, son salvos, sin duda alguna. Sin embargo, en su interior y alrededor de ellos ruge una guerra, literal y vívida, ¿sí? Una guerra que corre porque utilizan tanto el viejo hombre como el nuevo hombre. Tienen las dos partes y lo siguen utilizando y no han cerrado puertas y hecho un montón de cosas que nosotros ya hemos realizado con los cierres y de las maldiciones y las renuncias de esas cosas. La rebelión de los tiempos de Yirmeyá, cuando gritaron, en el asunto de que nos hablaste en nombre de Yahweh, no te escucharemos.
Fue bien claro lo que dijeron. Por el contrario, haremos todo lo que hemos prometido para hacer ofrendas a la Reina del Cielo y para derramarle libaciones, como solíamos hacer nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros oficiales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Ellos simplemente estaban diciendo que el reino de los cielos era tan diosa como Yahweh. Estaban en el mismo nivel, ¿sí? Y que además ella los trataba mejor. Ellos preferían a ella, ¿no es cierto? De la misma manera que hoy, a menudo ciertas áreas de la vida, ¿no es cierto?, de las personas están esclavizadas a sentimientos, a pensamientos y a prácticas que no son compatibles con la fe creyente. Saben que algo está mal, que algo no está del todo correcto, pero pocos sospechan la posibilidad de una dimensión expresamente demoníaca de su problema. Si vos tenés problemas porque estás qué sé yo, adorando santito, vamos a suponer, ¿no es cierto?, y le prendés la vela al santito y cosas por el estilo, es evidente que vas a tener un problema demoníaco. Ciertamente es un problema demoníaco, pero ¿quién ve eso? La persona que está inmersa evidentemente no lo ve y hasta se enoja y se ofende, ¿no es cierto? Lo puede llegar a ver la persona que está un poco más despierta y ve todas esas cosas, y al mismo tiempo la persona que está un poco más despierta puede no ver otras idolatrías que a veces no son tan evidentes como prender velitas, ¿no es cierto? Idolatrías que van a mantener pecados de estimación, por así decir, continuar realizando, teniendo un modo de vida que no es compatible, dedicarle demasiado tiempo a los intereses de este mundo, etcétera, ¿cierto? Hay muchas otras cosas en las cuales también intervienen los demonios. La gente parece siempre estar pensando que solamente intervienen cuando hay idolatría, y sin embargo en las escrituras se nos dice muchas y muchas veces que la idolatría no es solamente inclinarse delante de un idolito de madera o de lo que sea, que cualquier cosa que ocupe un lugar primordial en nuestro corazón ya es un ídolo. De manera que tenemos que prestar un poco de atención a todas estas cosas, ¿sí? Más allá de las individualidades, la predicación de la Besorá se ve estorbada realmente por nuestra falta de enseñanza bíblica en cuanto a los espíritus locales, a los espíritus territoriales también. Estos principados y potestades de algo rango mantienen en sus garras a grupos humanos entero, porque tienen esas organizaciones. Ellos no están desorganizados. Pensar que se mueven como chispas aleatorias es una pavada, es tratarlos como lo que no son sumamente inteligentes, de manera que no podemos ser tan ingenuos de pensar que no tienen una organización, además de que en las escrituras se explican todas esas organizaciones una y otra vez. Más allá entonces de todas estas cosas, estos principados y potestades de alto rango mantienen bajo control todo tipo de gente, desde diferentes centros de control, por así decir, ¿no es cierto? Desde diferentes formas, tanto como sean en lugares como que sean tipos de comportamientos. Por ejemplo, en las escrituras se nos habla clarísimamente de Sodoma y Gomorra, y cada vez que pensamos en ellos, lo primero que viene a la cabeza es pecado sexual. De todo tipo, ¿no es cierto? Esa es la centralidad de Sodoma y Gomorra. Entonces tenemos que entender que esos espíritus territoriales que estaban en Sodoma y Gomorra se especializaban en la parte del sexo, ¿no es cierto? Y todas esas aberraciones. Había otras transgresiones, con certeza había otras transgresiones, pero ese era el punto fuerte de esos espíritus territoriales. Entonces, ¿cómo se puede romper su poder para que la gente quede libre de elegir entre estar con Mashiach o estar contra Mashiach? Pero aún si nuestra buena nueva está cubierta con un velo, entre los que se pierden está cubierta, pues el Elohim de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor de la buena noticia gloriosa del Mashiach, quien es la imagen de Elohim, dice Corintios en el capítulo 4. Mientras que las escrituras contienen gran cantidad de material sobre Hasatán, sus malajim malos, demonios, malos espíritus, ¿sí? A menudo quedamos preguntándonos todavía acerca de los
de lo que las escrituras no revelan. Por ejemplo, las escrituras no explican con claridad el origen de Hasatán y sus demonios. No deja clara la relación entre disfunciones naturales de la personalidad humana y aquellas otras que tienen causas sobrenaturales, ¿sí? En esas y en otras muchas áreas se nos deja sin ayuda. No está todo especificado en las escrituras. No es un manual que contempla todas las situaciones de la vida. Las escrituras no elaboran una doctrina de satanología, de demonología que sea tan clara y completa como nos gustaría a muchos, ¿no es cierto? Como sí lo hace con otros puntos, como por ejemplo el pecado, la salvación y todas esas cosas. Shaul nos dice, ahora conocemos parcialmente y parcialmente profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es parcial se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Así que ahora vemos solo el reflejo empañado de un espejo, pero entonces veremos directamente. Ahora mi conocimiento es parcial, pero entonces conoceré plenamente, como también me conocerán a mí. Cosmovisiones en conflicto. La organización World Vision, que es Visión Mundial, es su nombre, planeaba en un momento, esto es una anécdota, planeaba cavar un pozo, ¿sí? En una zona africana, en una aldea que se llamaba Hualamo. Se les advirtió que no fueran ahí porque el marabú, o sea, el médico brujo, ¿no es cierto?, el más poderoso de toda la región, lo había maldecido. Listo, entonces dijo que la gente trataba de impedir que fueran porque les iba a pasar algo malo. La gente fue igual, el equipo fue de todas maneras y finalmente excavaron un pozo, el pozo se llenó de agua dulce y listo, tuvieron agua realmente. La gente de Bolamo quedó completamente sorprendida, ¿sí? Todas las aldeas alrededor escucharon eso y convencidos de que la maldición se había quebrado, reiniciaron el comercio con el lugar porque también había caído porque nadie quería comerciar con la gente del lugar. Entonces, cuando se les preguntaba por qué no había pasado nada de malo con la gente del equipo, ¿no es cierto?, con los occidentales, ellos respondían, el dios de François, que era el encargado, el dios de François es más poderoso que el de Marabú, que el Marabú. ¿No es cierto? O sea, que el médico brujo, esa era la cosa. El médico, el dios de uno había vencido al dios de otro. Esta cosmovisión no es de hace miles de años atrás, sino que es actual y todavía permanece. Y aquí tenemos dos cosmovisiones en conflicto. La cosmovisión se refiere al concepto personal o colectivo que tiene una persona o un grupo de personas acerca de la realidad en general. Por lo tanto, hay dos realidades, ¿sí? Existe la realidad tal y como Elohim la ha creado por sí y como él la ve, y la realidad como la percibimos nosotros. Entonces ahí hay una diferencia. La única realidad verdadera es la que Yahweh percibe. Nosotros inclusive podemos tener muchas realidades de acuerdo a cada uno de nosotros. Shalom, Johnny, a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y nuestras propias experiencias. Eso hace una cosmovisión individual, pero también hace cosmovisiones que se generan a través de las naciones, de las tradiciones y toda una serie de cosas, ¿no es cierto? Y que se van pasando de generación en generación. El problema puede agravarse porque en verdad nosotros vemos al mundo, tanto físico como en sus otros aspectos, como se nos ha enseñado a verlo. Y ese es nuestro problema. Si se nos dice que cuando llueve es porque el agua se condensa y después se hace todo si nos explican el proceso científico, supuestamente, explicado por el ser humano, vamos a decir, llueve por tal cosa. Pero si nos dicen, no, llueve porque la diosa tal está llorando. Listo, vamos a creer que la diosa está llorando. Se entiende cómo son las cosmovisiones, cómo se crean y cómo se traspasan. Así que puede que no sea siquiera como lo estamos percibiendo de hecho, pero hemos sido enseñados a verlo de cierta manera. Y esa enseñanza pesa mucho
en el lado subconsciente. Asumir que nuestra forma de ver el mundo es correcta también forma parte de nuestra cosmovisión. Esa forma parte de toda cosmovisión. ¿Tá? Yo veo las cosas y las explico, les doy una explicación, ¿sí? No importa si es científica, si es mitológica, lo que sea, yo les doy una explicación y digo que así es. Entonces yo lo afirmo y el resto del mundo se tiene que aguantar lo que yo afirmo, por así decir. Defender la postura de lo que yo estoy diciendo por encima de cualquier otra explicación que contradiga la mía forma parte de toda cosmovisión existente, ¿sí? Porque si no, no hay un curso, si no, no pasa de ser teorías. Una cosa son las teorías cuando se levantan y se exponen y todo lo demás, pero esto ya tiene el nivel de un dogma. Los que pertenecemos al mundo occidental, sobre todo, hemos sido enseñados o se nos ha llevado a suponer que nuestra percepción de la realidad equivale a la realidad absoluta misma. Entonces decimos, mira esos pobres monitos primitivos, mira las pavadas que piensan, ¿no es cierto? Esto es un asunto grave, es un asunto muy grave. El mundo occidental ha sido fuertemente evangelizado y conquistado por el racionalismo y el cientificismo, ¿sí? Tanto desde un punto de vista religioso como también desde un punto de vista político, social y cultural en general, a través de cambios históricos. Y esto ha dado como resultado la sociedad actual en buena medida. Un misionero, por ejemplo, deja atrás su cultura y trata de adaptarse a otra cultura extranjera. Un misionero deja todo acá y se va a vivir a otro lugar, ¿no es cierto? Lo hace por la causa de la Besorá, por amor a Elohim y a la gente, ¿no es cierto? Ciertamente. E intenta comprender en el mayor grado posible la cosmovisión de los demás, pero se enfrenta con un terrible y enorme problema. Quiera o no quiera, lleva consigo su propia cosmovisión, porque es parte de nosotros mismos. No podemos dejarla en casa, lamentablemente. La tenemos y la llevamos. Un autor define la cosmovisión como una serie de presuposiciones o presunciones que sostenemos consciente o inconscientemente acerca de la constitución básica de nuestro mundo. La definición operativa que voy a utilizar es más elemental todavía. La cosmovisión tiene que ver con las suposiciones básicas de uno en cuanto a la realidad. Estas son mis suposiciones, esto es mi forma de explicar el funcionamiento de las cosas, lo que yo percibo, ¿no es cierto? Todas las preguntas que me hago en mi cabeza, por así decir, ¿cómo las explico? Todo el mundo tiene realmente sus propias suposiciones, ya sean o no sean personas reflexivas. El problema es que cada individuo cree que su punto de vista sobre la realidad no solo es el mejor, sino es el único correcto. Ese es el problema, no hay otro, ¿no es cierto? Y se descarta a priori cualquier otra explicación como con diferentes argumentos, generalmente argumentos despectivos hacia lo que no se comprende. Si no, lo tuyo no sirve y lo mío es lo que sirve. Entonces, las creencias, el comportamiento de las personas en este orden están basados en sus cosmovisiones, ¿sí? Sean o no conscientes de ello. Y ello implica también todas las cosas que uno trae metidas adentro, esas pavadas que nos decían los padres, ¿no es cierto? Esas cosas que uno tiene metido, que tal vez no sean más que supersticiones. Uno dice que son supersticiones, sin embargo, en el fondo las tiene arraigadas. Aunque este concepto está relacionado de manera íntima, con la religión, no son iguales. Otro autor afirma que una cosmovisión proporciona a la gente sus suposiciones básicas sobre la realidad. La religión le da el contenido específico de esa realidad. Por ejemplo, si uno sostiene una cosmovisión atea, ¿sí? El ateísmo funciona como religión. Es justamente esa forma en la cual yo encajo todos esos pensamientos que yo tengo de explicaciones y se transforma en una religión. Por eso decimos muchas veces que el cientificismo actual es una religión absoluta en la cual la gente cree en cosas que muchas de ellas no ha podido siquiera comprobar de primera mano y muchas otras ni siquiera han podido comprobar a los que las venden. Entonces, una religión, a final de cuentas, es un sistema de creencias y el cientificismo
es un sistema de creencias en buena medida, con muy pocas cosas que realmente son comprobables. Por ejemplo, si digo el fuego quema, el agua moja, eso lo puede comprobar cualquiera. Además de la postura agnóstica, solo existen dos posiciones concebibles. La cosmovisión espiritualista, ¿sí?, que afirma que la verdadera realidad es espiritual, inmaterial, que no es física o material. Según esta, aun cuando la realidad se considera como personal o impersonal, es siempre espiritual. La inmensa mayoría de las más de 5.000 millones de personas de este mundo realmente tienen algún tipo de cosmovisión espiritualista. Siempre hay alguna parte espiritual en sus cosmovisiones. Inclusive los ateos convencidos intelectualmente son muy pocos, lo que son plenamente puros, por así decir. De manera que ya sabemos que de cualquier forma están dependiendo de algo y de un sistema de creencias, como mostramos. El nuestro no es un mundo de materialistas filosóficos, sino de espiritualistas convencidos, y esa es la verdad. Esta como visión común proporciona a la congregación un punto de arranque para la mayor parte de la autoridad. Incluso la actual explosión de ocultismo que vemos en el mundo occidental es ventajosa a este respecto. Podemos decirle al ocultista, básicamente tenés razón en tu idea sobre la realidad en un punto en particular. Los humanos existen como seres espirituales y no solo como entes físicos. Pero a partir de este punto básico vamos a separarnos y vamos a establecer el resto de la cosmovisión. En segundo lugar, la cosmovisión materialista o naturalista afirma que la verdadera realidad es material o física. Acá tenemos los dos puntos que se hacen. O todo es espiritual y la centralidad es espiritual, o la centralidad es material y el mundo espiritual no existe, ¿no es cierto? Muchos gnósticos niegan que la materia sea buena, por ejemplo. Pero el científico también hace exactamente lo mismo, negando el plano espiritual. Así que esto supone que la vida se generó espontáneamente de la no existencia, que es la teoría del Big Bang, y que por este proceso primitivo las formas de vida originalmente unicelulares evolucionaron, ¿no es cierto?, a lo largo de dilatados periodos hasta llegar a convertirse en la amplia gama de vida inteligente que conocemos. De esta concepción de la realidad resultan 5 conclusiones importantes. En primer lugar, el universo es un accidente cósmico que no tiene un verdadero propósito. En segundo lugar, la vida humana es un accidente biológico que no tiene verdaderamente ningún significado. En tercer lugar, la vida termina para siempre en el momento de la muerte en toda forma de vida individual. En cuarto lugar, la mente no tiene existencia o sobrevivencia separada del cerebro. Y en quinto lugar, la creencia intuitiva histórica de la humanidad en una mente suprema, sin un Ruach o un Elohim, ¿sí?, por detrás, dentro y fuera del universo físico, es una forma de autoengaño. Estas son las premisas que plantea esta maravillosa enseñanza de engaño. Por lo tanto, la correspondiente creencia en el carácter único, la dignidad, el propósito, la supervivencia del ser humano después de la muerte constituye una idea ficticia de la realidad y te dicen que estás loco. No es de extrañar que la vida sea tan vacía realmente para los ateos intelectualmente convencidos, ¿no es cierto? La teología occidental ha sido mucho más influenciada por la cosmovisión de lo que es conocido como en lo que es conocido como el hemisferio norte, o sea que abarca los Estados Unidos y Europa principalmente, ¿no es cierto?, los países primermundistas. De lo que piensa la mayoría, por teología occidental entiendo las amplias y las generalmente aceptadas interpretaciones de las escrituras incorporadas en las principales obras de teología, de las cuales todos hemos heredado en mayor o menor medida, porque de ahí ha salido todas las enseñanzas que nos llegan a través de pastores, a través de escritores, a través de lo que sea, nos llegan siempre de un cuerpo en general, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablo de cosmovisión occidental, quiero expresar la idea de la realidad que surgió del movimiento conocido como la Ilustración, como mencionamos, y que a menudo se resume en una palabra: naturalismo.
Y ahí surgió el naturalismo, del cual surgen muchas otras, ¿no es cierto?, partes. Pero el naturalismo es justamente la centralidad en la naturaleza. Cierto erudito define el naturalismo metodológico como el nombre que es dado a esa característica del método científico que constituye su modelo de pensamiento sobre la base de la causalidad natural, o sea, todos son causas naturales, ¿sí?, distinguiéndola de una explicación sobrenatural u oculta, con lo cual se descarta completamente la intervención de un mundo espiritual. Esta como visión abarca casi toda la totalidad de todas, ¿no es cierto?, las que existen en el mundo occidental, y es una gran aliada del método científico, evidentemente. Este método, cuando se adopta como el método, el modelo personal para probar la realidad, y mucha gente lo utiliza, concibe el universo como un sistema uniforme basado estrictamente en relaciones de causa-efecto, ¿no es cierto?, entre todas las partes que lo constituyen, cada una en determinada relación con la otra y cerrada en su totalidad, ¿no es cierto?, cualquier dimensión de la realidad que trascienda lo natural, que trascienda el plano físico, ¿sí? De esta manera la historia se convierte en un sistema lineal de acontecimientos ligados por causa y efecto, ¿no es cierto?, entre unos y otros, pero no tienen un propósito que los abarque todos, no hay un plan de Yahweh que los unifique, ¿no es cierto? Así que el naturalismo lo explica todo a base de causas impersonales, naturales, y por lo tanto predecibles, ¿sí? Porque las causas que provocan efectos siempre tienen que ser las mismas, listo, pueden ser predecibles, ¿sí? Producen esto, según ellos, la realidad completa. ¿Cómo afecta todo esto a nuestro estudio de la guerra espiritual? Aunque los creyentes hemos rechazado debidamente el naturalismo como una idea aceptable de la verdadera realidad y nos mantenemos fieles al teísmo histórico, es decir, a la intervención permanente de un Elohim en su interacción con el hombre, ¿no es cierto?, de un creador, de la misma manera influye profundamente en nuestra percepción de los acontecimientos cotidianos, muy especialmente en nuestro entorno actual y el condicionamiento mental que hayamos sufrido a través del adoctrinamiento educativo y social, ¿no es cierto?, y cultural que somos sometidos. Esto contribuye a crear nuestra visión del mundo espiritual, de lo bueno y de lo malo. Un antropólogo, un autor, escribe acerca de sus luchas en esta área como misionero en la India, en un artículo que llamó La grieta del medio excluido. En Lucas, en el capítulo 7, dice, los discípulos de Yahanan le preguntaron, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Yahshua no les contestó con pruebas lógicas, ¿no es cierto?, sino con una demostración de poder que hizo, curando a enfermos, echando fuera espíritus malos, ¿sí? Eso está claro, no respondió con palabras, sino con hechos. Sin embargo, cuando leemos ese pasaje como individuos reales de este mundo y tratamos de aplicarlo a nuestros días, se genera una sensación de desasosiego, ¿no es cierto? Como occidentales estamos acostumbrados a ver a Mashiach a través de argumentos racionales y no mediante evidencias de su poder en la vida de la gente que está enferma, poseída o necesitada. Tendemos a establecer una separación mental entre lo que decimos que Mashiach es de la realidad que vemos en la vida de los que en él creen. Y es como que miramos para otro lado y decimos cosas como es su voluntad o toda una serie de cosas. En particular, la confrontación con los espíritus es lo que más problema trae en este tipo de resultados. Y fue la actividad que más enormemente Mashiach realizó cuando estuvo sobre la tierra, ¿sí? Es una parte que negamos, una parte que tenemos la tendencia a negar porque parece que no la terminamos de comprender, ¿no es cierto? Fue realmente una parte muy natural en el ministerio de Mashiach. Pero nuestra mente pertenece a un mundo separado de lo milagroso, lejos de la experiencia ordinaria, cotidiana, o sea, como que ha sido completamente dividido, ¿no es cierto? No tienen contacto, sino de palabras, sí, en nuestra comprensión más profunda. Este autor presenta un diagrama que refleja la visión
creyente occidental de o sea, de lo que es la realidad, ¿sí? Y de la visión tradicional, por así decirlo, más primitiva, de lo más popular, de los pueblos más primitivos. Entonces tenemos tres secciones, por así decir. Tenemos el mundo de arriba, que es un mundo espiritual, tenemos el mundo de abajo, que es un mundo humano, es un mundo donde las causas son los seres humanos, y tenemos un mundo intermedio. En el mundo, en nuestro mundo de visión occidental no hay nada en ese medio, ¿sí? No hay absolutamente nada. En el mundo de arriba sí, tenemos a Elohim, cada cual el suyo, Malachim, esto, otros seres espirituales, buenos, malvados, no interesa, eso va a depender de cada religión. Esa parte existe en buena medida. En la parte terrestre, por así decir, a nuestro nivel tenemos el cientificismo, el naturalismo, el racionalismo, en línea general en el mundo occidental son esas las pautas básicas. ¿Cómo relacionar los dos? No hay nada en el medio que los relacione. Ya en un punto de vista más primitivo, más popular, ¿no es cierto? Y demás, existe el mundo superior espiritual exactamente igual al nuestro, dependiendo de cada religión. Y el mundo básico es el mundo natural en el que el hombre vive. Y los dos están, no se dice, no es que estén unidos, pero en el medio, sí, realmente hay todo un espacio en el cual trabajan los demonios, un mundo donde hay brujería, maldiciones, hechicerías, para bien o para mal según la gente, ¿no es cierto? Pero ese mundo existe y conecta, por así decir, las otras dos partes, la de arriba y la de abajo. Este autor comenta las razones de mi zozobra con las cosmovisiones bíblica e hindú deberían estar claras ahora. Había excluido el nivel medio de los seres y fuerzas sobrenaturales de este mundo, inducido por mi propia cosmovisión. O sea, no tenía nada en el medio porque nadie nos enseñó, a nosotros tampoco mucho, que haya nada en este mundo intermedio. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia y nos ponemos a leer, tenemos clarísimamente el mundo superior, ¿no es cierto?, de los cielos a los cuales Mashiach se dirigía constantemente, el mundo de los seres humanos y el mundo intermedio que intervenía completamente en el mundo de los seres humanos, en el mundo demoníaco. Clarísimamente está todo el tiempo eso siendo confrontado. Y continúa este autor, como científico había sido formado para tratar con el mundo empírico en términos naturalistas, o sea, causas naturales. Como teólogo se me había enseñado a contestar las preguntas trascendentales en términos, teístas, o sea, en la teoría. En realidad, para mí, la zona intermedia no existía. A diferencia de los aldeanos hindúes, había pensado poco en los espíritus de este mundo, en los antepasados locales, los fantasmas, las almas de los animales, y ellos sí lo piensan todo el tiempo, y estas son prácticas demoníacas. Sabemos perfectamente que no existen esas cosas así como son explicadas, pero sí existen las prácticas demoníacas, los engaños de los demonios para atraer a la gente y a entregarle sus energías. Para mí estas cosas pertenecían al reino de las hadas, y lo mismo le parece a muchísimos de los creyentes, ¿sí? De los duendes y otros seres mitológicos, por lo tanto no tenía respuesta a las preguntas que me hacían. En un artículo publicado justamente acerca de este mismo punto, otro autor amplía este concepto en un mundo de dos niveles y señala que el rasgo más importante de esta cosmovisión del siglo de las luces es que el mundo es real, material y el mundo espiritual no se tocan, no tienen contacto entre sí. Esta es una cosmovisión que verdaderamente comenzó a crecer a partir del siglo de las luces, el siglo de la iluminación, ¿sí? Esta es la diferencia más importante cuando comparamos la cosmovisión occidental con la forma en que los pueblos tradicionales entienden su mundo. Después sigue explicando que la mayor parte de las religiones tradicionales creen que el mundo constituye un medio continuo entre los elementos que son de la naturaleza, principalmente espiritual, y aquellos que son más materiales. No hay brecha, no hay separación entre las cosas, para ellos fluye mucho más. Probablemente tendríamos menos dificultades en hacer fluir el Ruach si tuviéramos estos conceptos, ¿no es cierto? Según estos autores, hay una parte intermedia de la cosmovisión tradicional, un nivel de realidad que incluye
justamente a los médicos brujos, los chamanes, las maldiciones, los ídolos, los dioses familiares, el mal de ojo, los hombres fuertes, lo que llamémoslo como queramos, pero incluye todo ese submundo, por así decir, que está entre uno y otro y que lo conocemos perfectamente, que está en la realidad concreta hoy por hoy, en Latinoamérica muy especialmente, este mundo intermedio es sumamente fuerte, sumamente poderoso y hoy se está devorando a los que supuestamente lo devoraron, que la supuesta religión católica pensó que los estaba comiendo y al final terminó siendo devorada y hoy está cambiando de forma la víbora, está cambiando de piel verdaderamente para mostrar su cara. Entonces los racionalistas explican, por ejemplo, las enfermedades en términos de que de gérmenes, de nutrición, bacterias, virus, otros factores, ¿no es cierto? Por el estilo. Ellos, los otros, o sea, lo hacen sobre la base de maldiciones, mal de ojo, brujería o karma, dependiendo de las religiones que estemos implicadas. Todo esto en su contra, evidentemente, son factores que van en contra del ser humano. Los creyentes occidentales creen que Elohim y Yahshua HaMashiach son parte del mundo de la alta religión y que los demás se equivocan al creer que, por ejemplo, Alá o cualquier otro Dios sea el Dios verdadero. Esto significa que pensamos que la pregunta decisiva para la evangelización es ¿quién tiene el Dios verdadero? ¿Mm? Pero la gente que todavía mantiene una visión del mundo mayormente tradicional, la pregunta no es qué es la verdad, sino más bien quién es más poderoso. Para ellos sigue estando esta dicotomía, este planteo básico de que todos son dioses. Y ese es el problema que necesitamos analizar. No es que todos sean dioses, pero sí muchos de ellos pueden utilizar poder, porque como ya hemos visto, no tienen poder de forma directa, pero saben muy bien cómo obtenerlo para poder realizar sus objetivos, ¿sí? La gente que todavía mantiene una visión del mundo mayormente tradicional, tiene que estar preguntándose justamente estas cosas. Esto significa que las noticias referentes a un Elohim cuyo ruaj es más poderoso que las maldiciones, los médicos brujos, los demonios, tienen que resultar atractivas para esas personas, evidentemente, y en su momento lo resultaron para muchos a los cuales les fue llevada la evangelización, ¿sí? Y aquí una de las razones por las cuales los incrédulos son atraídos por la Besorá. ¿Qué es lo que la gente busca realmente? Beneficios. Beneficios. Eso es lo que la gente busca, estar bien. Entonces tu Dios va a vencer a estos dioses malvados, malos espíritus, llámenlos como quieran, pero de cualquier manera te los van a vencer. Entonces me voy con tu Dios, porque tu Dios es... Más o menos esa es la base de la evangelización en líneas generales. Y por ese motivo vemos que la evangelización nunca progresó de forma verdadera. O sea, no fue evangelismo, porque no hubo nadie siendo convertido en discípulo, que es lo que las escrituras piden, no que vayan y convenzan a la gente para obtener beneficios, sino que la gente sea convertida verdaderamente a Mashiach, de manera que Mashiach pueda crecer en las personas. De esta forma se ha generado un cristianismo muy blandengue, ¿no es cierto? Muy sin forma, en el cual cada uno puede hacer prácticamente lo que quiere porque total ya es salvo, ¿no es cierto? Y todo lo que se hace es para su propio beneficio. Este François que vimos al principio, el pozo de agua, ¿no es cierto? Él se dio cuenta de que la gente lo veía de repente como un chamán. Simplemente, pero un chamán más poderoso que el local, ¿no es cierto? Tenía que tender un puente entre estas dos como visiones, entre la suya inclusive, y ayudar a comprender la diferencia de el Dios de François. Yo no tengo un Dios más poderoso, sino que yo tengo al Elohim creador de todo.
¿no es cierto? No lo tengo tampoco, no es que me pertenece, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí hay que explicar que no tenía ningún Dios, no tenía ningún poder en sí mismo. Este Dios no me da poderes, como sí sucede con los chamanes y todas las demás cosas. Hay tantas cosas que explicar y que comprender y que sacarnos también de nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Porque también muchos pensamos en sí que estas cosas funcionan de esa manera y entonces hay que tratar bien a los malos brujos, no hay que meterse con los brujos negros, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, continúan en nuestras cabezas porque no terminamos de comprender completamente esta cosmovisión total. Entonces, estas cosas son para ser desafiadas. Como vamos a ver en más detalles en próximos artículos en las escrituras, el mundo de los espíritus es muy real, es vivo y siempre está invadiendo la vida diaria, la vida cotidiana de todos los seres humanos, creyentes o incrédulos por igual, ¿sí? Bueno, algunos tienen más cabida que en otros, pero realmente molesta en todas partes. Se describe tanto en el Tanaj como en el Berij Hadashah, pero de un modo más vívido en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, donde Mashiach y los seguidores están todo el tiempo trabajando con esas cosas y se enfrentan con este campo sobrenatural maligno y triunfan decisivamente sobre el mismo. Esa es la centralidad, es un punto muy fuerte en el Berij Hadashah, verdaderamente. Shalom, Alexander. Bienvenido. Entonces, en el Tanaj existían los dioses falsos y sus huestes, ¿no es cierto? Que es bastante clara la postura, pero el énfasis está colocado en que pertenecer al pueblo elegido hace que esos dioses no tengan poder sobre los creyentes israelitas, a menos que desobedezcan, ¿no es cierto? En cuyo caso son entregados en sus manos, como ya conocemos en la historia. Esta vida de péndulo, por así decir, que los israelitas demuestran, que tuvieron, ¿no es cierto?, todo el tiempo, demuestra que era necesario que Mashiach viniera para dar un acabose a toda esa situación, porque ellos iban y venían, nada más. Iban y venían de una punta a la otra, pero nunca tenían un equilibrio correcto. Entonces estaba demostrado que los hombres nada podían hacer para superar ese mundo espiritual y ese estado en el que se encontraban. Entonces llegamos a la época del Berij Hadashah con toda su lucha, porque esa fue justamente la señal más clara de la venida del Mashiach. Las entidades que gobernaban este mundo fueron totalmente vencidas por él. Esas fueron las señales. Claro, esto tampoco se vio con total claridad. La gente no lo terminó de ver tampoco en plenitud. Para un ministerio eficaz en nuestros días, se precisa que recuperemos el conocimiento y la experiencia del mundo espiritual que poseía la congregación primitiva, que se tenía en la antigüedad de todas estas cosas. El Hasatán ha realizado su mayor obra al hacer creer al mundo que no existe. Y verdaderamente lo ha logrado con todo su sello, verdaderamente, ¿no es cierto? Ha logrado que la gente niegue su existencia, que niegue la existencia de demonios, o que la niegue, por lo menos, bueno, está bien, yo los acepto, están ahí, pero no, yo no los veo, yo no los conozco, una cosa así, ¿no es cierto? Antiguamente la gente sabía perfectamente cuál era su relación con los demonios y cómo era, y en las escrituras también es bien clara, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprender, volver a aprender el olvidado arte de la guerra espiritual, y ya vamos a ver por qué y dónde las escrituras nos ordenan estas cosas. Tal vez desde los días de los apóstoles y de los padres de la congregación nunca se haya dado un avivamiento de lo sobrenatural maligno como el de hoy, el que estamos viviendo. Yo no creo que, históricamente, yo no veo ningún otro momento histórico, con excepción del que se lo gusta como comparación, ¿no es cierto?, los tiempos de los caídos, justamente en el cual vino el diluvio. Pero eso es porque estamos en los últimos días, que serían tan malos como los días de Lot, los de Sodoma y Gomorra y los de Noah, como dice, ¿sí?, con toda la maldad espiritual, los vigilantes y Nefilim sueltos sobre la tierra. El mundo occidental está siendo sacudido por una explosión de ocultismo, verdaderamente, que cada vez asusta más y más. Entonces,
Entonces, el asunto central no pasa tanto por la existencia o no de las cosas, sino por nuestra comprensión de las mismas. Ahí está el tema, ¿no es cierto? Si existen o no las cosas, no depende de si yo creo o no crea, nada. Absolutamente. Depende de si yo crea que existe o no. Si una cosa es por sí misma, evidentemente. Nuestra comprensión depende de nuestra educación, eso sí, por eso depende del sistema satánico, lamentablemente. Ha dependido hasta ahora. Es bastante lógica la confusión reinante, ¿sí? Ya que lejos está de las intenciones de Hasatá permitirnos tener la comprensión necesaria para enfrentarnos, es lógico. La mayor parte del reconocimiento intuitivo y del temor al mundo de las tinieblas, los fantasmas, los espíritus de antepasados, animales y todo lo que se puede imaginar cada uno, porque cada uno lo visualiza como se le ocurre y los demonios dan carta blanca, ¿no es cierto? Que se encuentran en todas las culturas anfitrionas que han sido consideradas como supersticiones, ¿no es cierto? Y relegadas, no sé, a la esfera de lo irreal. Esto no existe. El naturalismo dice eso. De este modo se convierte en algo que conviene pasar por alto en la vida creyente y en la Besorá. Sin embargo, no es lo que la Besorá escribe. No, es todo lo contrario. Los creyentes locales hoy tienen reparos con frecuencia en hablar de las viejas formas y por lo general no reciben de sus padres espirituales, ¿no es cierto?, sean quienes fueren, una teología bíblica y funcional adecuada al mundo de los espíritus. O sea, esto ha sucedido, por ejemplo, nuevamente citamos la evangelización de América, pero puede haber sido en cualquier otra evangelización, África, Asia, sabemos que los misioneros han estado tocando en muchos lugares, ¿no es cierto? Entonces, estos misioneros, al no tener esa comprensión, no dieron las armas para que la gente pudiera estabilizar las dos creencias y ver de qué se trataba. Simple y sencillamente negando una cosa no deja de estar ahí presente. Para la gente era y sigue siendo hoy también, la realidad lo indica, ese mundo intermedio está ahí y existe y los afecta. Y la gente sabe que los afecta. Negar su existencia no hace que desaparezcan, al contrario, hace que proliferen más y más y que la gente, al no tener un apoyo real y concreto de quienes deberían haber aprendido de Mashiach mismo cómo resolver esos puntos de manera simple y sencilla y tajante, ¿no es cierto? La gente se desencanta. Tal vez tal vez lo dejen, no se vuelvan ateos porque en general son personas que tienen mucho por el espiritualismo en general, pero lo colocan dentro de la misma estantería, al mismo nivel que los demás, porque no les ha resultado en su vida práctica mucho más de lo que cualquier otra fórmula les pudiera haber resultado, ¿sí? Es completamente, es muy complejo, ¿no es cierto? Porque la gente entonces dice, bueno, este me va a sanar, pero no me sana, entonces me voy al otro. Y así van golpeando de puerta en puerta, buscando una solución hasta que alguno tal vez se las otorgue. Y entonces esa persona queda amarrada completamente por ese lado. ¿Mm? Los laicos en todas partes se hacen preguntas, las personas que no son comunes, ¿no es cierto? Se hacen preguntas como, ¿pueden estar endemoniados los verdaderos creyentes? Como nos preguntamos al principio. Y ¿qué deberíamos hacer entonces para liberarlos? ¿Qué puede hacer Hasatán por medio de sus demonios contra los creyentes verdaderos? ¿Pueden ser dañados por los demonios? Si no pudiéramos ser dañados, ¿para qué se nos dice que tomemos una armadura? Obviamente los daños no van a ser físicos, pero sí van a ser espirituales y sabemos que todo daño espiritual sobre el ser humano repercute en nuestro físico, ¿no es cierto? Puede Hasatán lastimar física, emocional o incluso espiritualmente a los creyentes, puede matarlos. ¿Y qué pasa con las congregaciones? ¿Tienen capacidad los espíritus malos de infiltrarse hasta posiciones de autoridad, acabar con el fluir del Ruach, con los dones, acabar con la congregación? ¿Pueden falsificar los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible reconocer y derribar estas fortalezas demoníacas? Si decimos que no a estas cosas, estamos negando una realidad en la cual vivimos y estamos negándola mal, ¿no es cierto? Además estaríamos negando también una buena parte
del accionar de Mashiach en su misión. ¿Sí? Entonces, estas preguntas nos surgen casi a todos y nos quedamos un poco parados diciendo, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque no conocemos, nos damos cuenta verdaderamente que no conocemos bien este plano espiritual. Para ver cómo personas que han estado inmersas en culturas endemoniadas son liberadas por el Evangelio, liberar verdaderamente a hombres, mujeres y niños del reino de Hasatán y traerlos al de Elohim, ministrar a los creyentes que todavía están sujetos al abuso de espíritus, los que estamos llamados a ser reyes y sacerdotes, los líderes creyentes, tenemos que aprender de nuevo lo concerniente al mundo espiritual, porque lo hemos perdido y hemos permitido que Hasatán nos robe ese conocimiento básico e indispensable. Necesitamos quitarnos las lentes de la cosmovisión occidental que él mismo nos ha creado, porque esa cosmovisión occidental es una invención satánica de este sistema y nos ciega ante la realidad de los espíritus. No sabemos cómo encararlos y estar dispuestos justamente a encarnarnos en el mismo mundo donde entró nuestro Adón. Vamos con él es Ruach, entonces vamos con él. Un mundo de guerra espiritual es una guerra verdaderamente con la muerte. Como continuación de CAR, perdón, esto es para la gente que vaya a hacer el que está haciendo el curso básico de CAR. Para los que hayan estado haciendo, y esto es un agregado, vamos a empezar a ver justamente la relación práctica que existe en esta lucha entre nosotros, la carne y el alma y la vida práctica, ¿sí? Entonces, aunque las escrituras a menudo nos dejan sin mucha información práctica para ver, ¿no es cierto? Sin mucha información de lo que pensamos necesitar, dice mucho más acerca de esta guerra espiritual de lo que la mayoría piensa cuando leemos con mucha atención y buscando exactamente el mensaje que el Ruach pretende mostrarnos. Bueno, chicos, ahora habiendo terminado, los espero en un ratito, entonces en unos minutos en el Skype para charlar acerca de esto que hemos estado viendo. Shalom a todos, hermanos, nos vemos en un ratito en el Skype.